no solo porque es nuestro tema, insisto, no solo estamos trabajando el cuerpo, porque es el tema que habíamos decidido y que ya habíamos comenzado desde el semestre pasado, sino también es parte de la problemática que los que vamos a participar en el Congreso de Retórica vamos a presentar, es decir, vamos a trabajar sobre cuerpo. Entonces conviene que estemos discutiendo entre nosotras y entre nosotros qué es lo que hasta la fecha hemos estado leyendo y sobre todo proponiendo en función de nuevas problemáticas. Entonces les recuerdo muy rápidamente que teníamos ya varias lecturas hechas. La última lectura la propuso Mayra Citlali, que es artista visual, y que escribió un texto para su propia exhibición, a la cual nos ha invitado, y lo interesante es que aparece una idea de cuerpo biocultural, diríamos, y algunas otras cosas que nos acerca a la pregunta que teníamos y que habíamos planteado la vez pasada, frente a varias figuras o varias configuraciones o reconfiguraciones de cuerpo y las relaciones con lo otro, nos habíamos planteado a varios autores. Habíamos pensado en plantearlo a la manera de Sueli Rolnik, como un cuerpo vibrátil. Lo habíamos pensado a la manera de Foucault, como un cuerpo dilatado, pero a la vez como un cuerpo tanto cercano a lo que podríamos llamar cuerpo en el cual vivimos, como cuerpo en el cual no nos vivimos, somos ajenos a él, pero que de alguna manera deja su marca sobre nosotros. Habíamos también incluido otras herencias. Habíamos incluido, que fue el primer autor que trabajamos, que fue Derrida, y la relación del cuerpo o la pregunta que nos podemos hacer sobre el cuerpo, en tanto un cuerpo de la animalidad que sin duda compartimos con otros vivientes o con todos los vivientes. Y también lo habíamos cruzado con la discusión, con el debate, con el intercambio o conversación que Derrida lleva a cabo con Jean-Luc Nancy, que era el otro autor que nos había interesado y que habíamos planteado leer con cuidado. En cualquiera de estos casos se trata de un cuerpo material, de un cuerpo materialista, en el sentido tradicional del término, es decir, un cuerpo que debe ser pensado desde el materialismo histórico, no únicamente de Marx, sino también de aquellos que después de Marx en el siglo XX replantearon el materialismo histórico, más que el materialismo dialéctico. Y ahí estaría, por supuesto, Althusser, que es un autor que muchos de nosotros conocemos desde hace mucho tiempo, que a veces lo hemos dejado como rezagado, pero que es un autor que conviene replantear. En este sentido, podríamos, si quisiéramos incluir el pensamiento althusseriano o de este materialismo histórico, podríamos hablar de un cuerpo que se configura ideológicamente partiendo del planteamiento de Althusser sobre ideología y aparatos ideológicos de Estado, es decir, sería un efecto más o menos, no permanente, pero sí continuo, repetitivo de ciertos aparatos, pero también sería un cuerpo reconfigurado a partir de ejercicios, vamos a plantearlo en estos términos, de liberación, es decir, un cuerpo que trata de desujetarse, no solo de dejar de ser sujeto, sino de desujetarse de ciertos mecanismos o maquinarias a las cuales Derrida llamaba aparatos ideológicos de Estado. Derrida Althusser llamaba aparatos ideológicos de Estado. Lo interesante, lo que creo yo que tendríamos que retomar de todas estas lecturas diversas, también incluimos lecturas desde el pensamiento de la historia de las ciencias
o la historia crítica de las ciencias, o una epistemología crítica de las ciencias. Hay varios autores ahí. Habíamos compartido el texto de Serres sobre el cuerpo, las preguntas que se le hacen, y lo que nos parecía interesante es que el cuerpo no era necesariamente una homogeneidad, sino una heterogeneidad compleja, y en ese sentido que guarda relaciones internas entre lo biológico, lo cultural, por supuesto lo social, lo histórico, lo político, que nos interesaban particularmente. Y esto es un planteamiento que nos puede llevar a hacer muy buenas preguntas. Al respecto de las preguntas, les recuerdo que hemos trabajado o nos hemos interrogado sobre el cuerpo como un problema, no como un objeto dado de antemano, natural, intercambiable, fuera del acto de preguntar o del ejercicio teórico crítico del preguntar, sino más bien integrando a este nombre que le damos a nuestra preocupación, a nuestro campo de observación o campos de observación y a nuestro campo de investigación, y lo hemos nombrado cuerpo. Gracias al pensamiento de las feministas de la segunda mitad del siglo XX y de las feministas de este siglo, que han insistido en modificación de vocabularios para hacer nombrable, por lo tanto definible, explicable y crítico todo lo que se refiere a los cuerpos de las mujeres, habíamos planteado, y recuerdo que Natalia Cruz lo había planteado en una sesión, y en una sesión del Museo de la Mujer, si mal no recuerdo también, o sea, lo llevó ahí como discusión, la conveniencia o no, porque se ponía sobre la mesa, sobre la discusión de hablar de cuerpas. Yo recuerdo brevemente que la discusión giraba en que cuerpa no nombra lo individual, sino la relación de lo individual con lo colectivo. Y en ese sentido, una relación no de sujetación, en el sentido, por ejemplo, de los aparatos ideológicos de Estado o de las relaciones de poder, siguiendo, por ejemplo, a Foucault, ¿no? Sino más bien pensando en las formas en que los cuerpos relacionados, colectivos, anónimos, si quieren ustedes, de las mujeres, se organizan, reconfiguran su propia relación consigo mismas, con su subjetividad, con su historia particular, con su aparato psíquico, pero también con esas memorias colectivas en las cuales las mujeres críticas, las mujeres que se han emancipado, las mujeres autónomas, están trabajando. Entonces, a esto se le llama cuerpa, y cuerpa entonces no nombra únicamente lo individual, sino estas relaciones que se establecen, pero entendidas como inscripciones, como marcas, como huellas que además tenemos la posibilidad de interrogar. Interrogar no solo es poner en cuestión o negar, interrogar es también preguntarnos, o sea, plantear ciertas buenas problemáticas donde incluir el tema del cuerpo o de las cuerpas. En ese sentido, se me ocurren ahora plantearles 2 o 3, me callo y espero que podamos darnos a la tarea de charlarlo entre nosotras. Retomo de Sueli Rolnik el título de una entrevista entre ella y Marie Bardet que les compartí, que a su vez, este título es ¿Cómo nos hacemos un cuerpo?, en particular las mujeres, sin duda, pero que toma prestado también toda una herencia anterior, herencia de Sueli, pero también, ¿por qué no?, de muchas de nosotras y nosotros que hemos trabajado a este autor, que es Deleuze, y ella en particular, su relación con Guattari, a quien recordarán invita, y juntos, con una serie de organizaciones o colectivos, se dan a la tarea de escribir o de pensar o de inscribir lo que sería
el libro que luego se va a llamar Cartografías del Deseo o Micropolítica. Puesto que lo que se plantea ahí es, podríamos decir de una vez por todas, la pregunta por el cuerpo como un ejercicio de interrogación micropolítica, ¿sí? En el entendido de que el cuerpo no está solo, no está aislado, no es aislable, y tampoco se explicaría de una manera mecánica o mecanicista o autónoma, es decir, separado el cuerpo de otro tipo de relaciones. Entonces, en este sentido, la pregunta, ¿cómo hacemos un cuerpo? Y cómo hacemos un cuerpo, y ahí podríamos discutir los términos que conviene utilizar o los adjetivos que le pondríamos a esa figura de cuerpo. Un cuerpo desujetado, por lo menos la idea de desujeción implicaría todo un trabajo político, en principio, que no está acabado, un trabajo de organización en el cual a través de él los cuerpos individuales se constituyen y entran en relación con lo otro, con los otros cuerpos, y por lo tanto se convierte, se hacen cuerpa, pero también con otros vivientes, en el entendido de que no podríamos separar lo biológico de lo cultural, político, social, histórico, en este acercamiento materialista al tema del cuerpo. Y junto con eso se nos pueden ir ocurriendo otro tipo de preguntas. A mí la pregunta sobre cómo nos hacemos un cuerpo me puede parecer interesante porque tiene una historia dentro del materialismo histórico muy conocida. Es decir, cuando Marx se pregunta sobre la historia, los primeros textos son textos de juventud, sin duda, sobre la historia, plantea que la historia se hace. En este sentido, me parece importante recordar que la historia no está ahí, no es un objeto dado, no es un objeto acabado como creía el historicismo y que Benjamin se dio a la tarea de poner en cuestión de manera muy sólida, y junto con él todo el pensamiento crítico, la Escuela de Frankfurt, sin duda, ¿no? Por lo menos Adorno retoma este planteamiento y en principio recargan de valor explicativo, epistémico y político el verbo hacer, con todo lo que esto significa. No solo significa que la historia no es un objeto dado, acabado, sino que también implica que nos hacemos nosotros la historia, que la ponemos sobre la mesa de discusión, sobre la mesa de debate, porque en torno al gran tema de la historia estamos viendo que se han ido construyendo escenarios de lucha por la palabra. En algunos casos por apropiarse, por monopolizar el tratamiento, un tratamiento en particular sobre la historia, y esto desde fuera, sobre todo del pensamiento materialista histórico, el historicismo, los nuevos positivismos en el terreno de la historia se han querido apropiar de esta figura de la historia, pero siempre desde la idea de que la historia es sobre todo del pasado, que está hecha, que está dada y que pertenece de alguna manera al mundo de los hechos, no de los acontecimientos. Recuerden que la noción de acontecimiento es mucho más reciente y ahí podemos incluir a todos los pensadores críticos a los que hemos recurrido, pensadoras y pensadores, a los que hemos recurrido para pensar el presente, ¿no? Entonces, me parece que sigue siendo pertinente, no sé qué les parezca a ustedes, la pregunta que al igual que la historia, o que a la historia la podemos interrogar sobre cómo se hace, podemos hacerlo con los cuerpos. Con la cuerpa, es decir, los cuerpos relacionados, organizados políticamente de las mujeres, que están creando nuevos mundos dentro de los mundos que estamos habitando, la modernidad del Estado nacional, pero también el desarrollo contemporáneo global del capitalismo del norte, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que sería interesante es que esta idea de hacer nos lleve no solo a mostrar críticamente cómo se están haciendo continuamente, cómo se reproducen
los cuerpos de los estados nacionales, del propio capitalismo, en los distintos lugares o situaciones o aconteceres en los que pensemos, sino también cómo podemos deshacer esos cuerpos y rehacerlos. Es decir, hacerlos de otra manera, hacerlos de una manera crítica, pero sobre todo de una manera políticamente otra, que se enfrente a esta dupla entre Estado Nacional y capitalismo. Por más tensional que sea esa dupla, como lo hemos podido y lo estamos pudiendo ver en particular, en todo el mundo, pero en particular en América Latina, ¿no? Es decir, hay una relación tensional, contradictoria entre el Estado Nacional y el capitalismo, pero sin duda son una dupla frente a aquellos cuerpos que se quieren desujetar. No sé qué les parezca esta palabra. En este momento no se me ocurre otra que sea mejor. A veces hemos utilizado cuerpos que se autonomizan. Hemos utilizado el título del grupo de mujeres organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras. Hemos hablado de el cuerpo organizado, la cuerpa organizada, tomándolas a ellas como un ejemplo de desujetación en una situación muy concreta, muy específica, que es, por supuesto, la UNAM, y dentro de la UNAM, la Facultad de Filosofía y Letras, frente a la injusticia de la violencia contra los cuerpos de las mujeres. Es decir, está como muy precisado ese espacio de organización de la cuerpa de las mujeres organizadas. Pero seguimos con la idea entonces de hacernos y de deshacer al mismo tiempo ese cuerpo. Por supuesto está Judith Butler. De hecho, uno de sus textos, al menos en español, se llama Deshacer el género. Y en ese sentido podríamos pensar también en interrogarnos sobre un cuerpo que se deshace y a la vez se rehace de otra manera, ¿no es cierto? Bueno, creo que se me han ido, es decir, no he querido mencionar a otras autoras y a otros autores que nos ha parecido importante. Y creo que lo que nos ha faltado es, porque quizá no tengamos suficiente bagaje anterior, suficientes lecturas, pero podemos ponernos de acuerdo en este momento o para nuestras futuras reuniones. Me gustaría también que pudiéramos trabajar esta relación biocultural, este término que se está implementando dentro de, sobre todo de las ciencias biológicas y genómicas contemporáneas, que son las que después de muchísimo tiempo se han dado cuenta que no se puede pensar en el cuerpo reducido a una cuestión mecanicista, sino que también hay que incluir aquellas prácticas, voy a utilizar un término que no han utilizado ellos, sino ciertas feministas, aquellas prácticas interseccionales, diríamos, aquellas intervenciones que desde la cultura, la política, otras formas de organizar, otras formas de hacer cuerpo, se integran a los cuerpos individuales y sin duda los modifican. Pero fíjense, cuando conjuntamos lo bio y lo cultural, en principio lo bio y lo histórico, no solo volvemos la biología historia, sino que introducimos también preguntas sobre cómo el cuerpo individual, a la manera como lo planteó en el siglo XIX Nietzsche, está hecho por múltiples heterogeneidades que siguen cada una de ellas sus propios propósitos y construyen para ellas poder continuar sus propios propósitos una unidad que es ilusoria y que la filosofía, no solo la filosofía, también las ciencias las psicologías, etcétera, han nombrado conciencia, o yo, o ego, o todas las maneras como ha sido nombrado el aparato psíquico. Entonces, en lo biocultural estaríamos introduciendo las ciencias biológicas, pero también las diversas teorías del aparato psíquico, y me parece interesante que incluyamos la idea que tanto el aparato psíquico como otros aparatos de los que hemos venido hablando
tendríamos que pensarlos críticamente y con cuidado a partir de la crítica que durante la pandemia hicimos con el Seminario de Tecnologías Filosóficas sobre la idea de, o el concepto de técnica o de tecnología, y que nos llevó a pláticas interesantes, intercambio con público muy interesante, incluso a plantear nuestros propios textos al respecto. Entonces, lo biocultural habría que seguirle agregando estas otras marcas, estas otras inscripcionalidades que tienen que ver con la técnica o la tecnología, empezando por señalar que eso que durante mucho tiempo se describió como cuerpo natural es también el espacio y el tiempo de acción de diversas tecnologías. Y bueno, seguirnos por ahí. Me callo un rato y me gustaría oírlas a cualquiera de ustedes y a todas, porque la idea es que se les ocurriera preguntas, o sea, ni siquiera totalmente desarrolladas, pero buenas preguntas, buenas formas de problematizar, que pueden tener un título, como el que hace un momento platiqué, cómo nos hacemos un cuerpo, ¿no? Cómo lo deshacemos y cómo hacemos, es decir, cómo reconfiguramos el cuerpo. Las escucho. Con esta pregunta estaba pensando en dos textos que estarían relacionados con la parte de la tecnología. Podría ser el texto Testo Yonki de Paul Preciado o Beatriz Preciado, y también estaba pensando en Donna Haraway. Actualmente los estoy leyendo y me pareció muy interesante este texto de Preciado, porque ella justamente hace un replanteamiento del término de biopolítica a partir de Donna Haraway, de Foucault, y ella lo plantea como una tecnobiopolítica, en el sentido ya de no se trata simplemente de una administración de la vida en tanto orgánica, sino ya de una tecnovida, ¿no? Entonces, la noción de cyborg que propone Donna Haraway también me parecería interesante trabajarla en conjunto con esta pregunta de cómo hacernos un cuerpo, ¿no? Porque justamente Testo Yonki es la experiencia de Preciado de la experimentación de cómo ella se va haciendo un cuerpo a partir de del consumo de testosterona. Un consumo que no está regulado ni por la medicina ni por nadie, sino simplemente por ella, ¿no? Entonces, es una forma también de construirse un cuerpo a partir de toda una investigación que, por supuesto, ella misma hace sobre la endocrinología, las empresas farmacéuticas, la medicina, etcétera, ¿no? Y bueno, me parecería interesante si lo pudiéramos agregar. También tengo uno pendiente, no lo he leído, pero podríamos investigarlo. Yo lo tengo en PDF, se llama Tecnologías del Cuerpo de Marta de Lauretis, y también podría ser una buena opción. ¿Marta? Ajá. Ay, perdón, Teresa de Lauretis. Ah, yo dije, tuvo una hija rarísima que escribió No, y yo Teresa ni de lo Lauretis. sabía. Gracias. Alguien ha levantado la mano, pero no puedo darme cuenta quién. ¿Quién ha levantado la mano? ¿Lourdes? Es que aparece la mano solita. Ya no aparece. Ah, yo levanté y ya la bajé. Eras tú. Ok. Me parece importante. Yo sugiero que quienes estemos interesadas en Preciado nos podamos acercar. A mí, Donna Haraway en particular no me interesa mucho. Sin duda, creo que tenemos que conocer su propuesta del cyborg. De hecho, es muy leída, y es muy leída sobre todo en ciertos espacios, tanto del feminismo como del pensamiento sobre la técnica, pero de orientación más bien anglosajona, puesto que los autores con los que discute en general pertenecen a esa tradición o tradiciones. Lo que yo sugeriría es que además de leer a Preciado, y si quieren también, por supuesto, a Haraway, para poder plantear buenas preguntas y recrear un escenario de debate interesante, ¿no? Entre ellos, que pensáramos a futuro, pero no muy lejano, invitar a algún biólogo o bióloga.
que nos pueda responder con conocimiento profundo ciertas cosas que justo acabas de decir, Natalia, ¿no? Es decir, porque sin duda la industria farmacéutica y los investigadores que se han dado a la tarea de trabajar con la cuestión hormonal desde hace mucho tiempo y que ahora están sosteniendo las posibilidades quirúrgicas de la transexualidad, ¿no? Me parece que podrían aportar ciertas cosas, más allá de lo que Preciado haya investigado por su cuenta, ¿sí? Claro, ella, al igual que gente que también está aquí, recuerden que tuvimos oportunidad de estar junto con Chauvin, y dentro de nuestro espacio incluso universitario hemos participado con ella en varias ocasiones y ella lo que ha escrito también ha sido a partir de su propia práctica y experiencia transexual y además con formación biológica. Entonces la tenemos muy a la mano. Si les parece y si están de acuerdo, podríamos invitarla para que en una sesión nos planteara eso, es decir, hacer unas cuantas preguntas, las podemos hacer todas juntas, no sé qué te parezca, Natalia, qué es lo que más te ha Sí, sí, sí. marcado de la lectura de Preciado, se las podemos enviar y le podemos decir, sin que te comprometas a un texto súper acabado, queremos oírte, y le invitamos. Sí, perfecto. Hay una cuestión que me resaltó mucho en Preciado y lo que ella dice, también retomando el término de gubernamentalidad de Foucault, es que ahora, digamos, con el uso farmacéutico, el panoptismo de Bentham está dentro del cuerpo, ya no es un objeto o un aparato externo que vigila el comportamiento y lo disciplina, sino que es algo que ya forma parte del mismo cuerpo, ¿no? Ella ponía el ejemplo de las pastillas anticonceptivas, que incluso ironiza un poco con la distribución de las pastillas semejante a la estructura de Bentham, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacernos un cuerpo también sería, digamos, pensarlo en estos términos? ¿Cómo hacernos un cuerpo considerando esta autovigilancia o más bien estos dispositivos que ya forman parte en tanto prótesis del mismo cuerpo que tenemos actualmente, ¿no? Digamos, todas las sustancias que nos metemos día a día, voluntariamente, pero también inconscientemente, desde un medicamento, desde shampoos, desde cremas, etcétera, que ya forman parte, se acoplan, digamos, al cuerpo, lo modelan, tanto subjetiva como físicamente. Y bueno, eso ya es como una forma de estar construyendo un cuerpo, pero hasta qué punto ese cuerpo sería una construcción desde lo que plantea Rolnik, por ejemplo, o desde otro aspecto, ¿no? Que responde más, por ejemplo, a la globalización, el neoliberalismo, el capitalismo, etcétera, etcétera. Este es un cuerpo producido a través de aparatos que dejan su marca y que permiten quizá interrogar, si te entendí bien, la lectura que haces de Preciado, interrogar si hay una afuera y una adentro, ¿no? Porque sin duda, Exactamente. que creo que es la contribución que nos dejó Foucault, tanto en la parte de la vigilancia, donde aparece sin duda el panoptismo y su relación con Bentham, ¿no? Pero también está en sus textos posteriores cuando incluye la noción de biopoder y biopolítica, que no es, como sugirió Deleuze, un planteamiento nuevo en oposición a la sociedad de la vigilancia, como dice Deleuze en un video que ha circulado mucho en YouTube, ¿no? Yo creo que en Foucault queda muy claro que estos dos procedimientos, el primero, es decir, el caso de la vigilancia, los aparatos de vigilancia, que lo que hacen es configurar lo individual, la esfera de lo individual, con todas las tensiones que esto significa, y la biopolítica,
que trata ese objeto que es reconfigurado permanentemente a partir de el nombre que le da, que es la población, ¿no es cierto? Y entonces no estamos hablando de lo individual separado de lo colectivo, sino de formas de colectividad interesantes, que bueno, es necesario que lo digamos, o sea, más allá de la lectura de Preciado, todas nosotras hemos leído a Foucault, o buena parte de nosotras, y lo hemos reutilizado de varias maneras, ¿no? No separando la parte, diríamos, individual, la figura del sujeto de las figuras de orden colectivo, y mostrando que hay más bien cierto tipo de interacciones. Pero sería interesante, y ahí que alguien nos lo cuente también en primera persona. Tiene varios textos. Antes de invitarla, o al mismo tiempo, les puedo compartir. Tengo algunos textos de ella, creo que incluso tengo algunos libros de Chauvin, algunos escritos por ella, junto con dos compañeras. Una con la que escribe más, pero también otra compañera que igual que ella es transexual y que podemos ir leyendo. Lo interesante de Chauvin es que empieza desde su propio saber biológico y poco a poco va modificando, va introduciendo crítica, va introduciendo autores de otros lados. Ella estudió además el doctorado en filosofía de la ciencia, si mal no recuerdo. Entonces los autores son de la tradición anglosajona, pero con el tiempo se ha ido acercando a autores que nosotros autores y autoras que nosotros hemos trabajado más, ¿no? Pero bueno, la invitamos y podemos leer alguno de sus textos, que estaría bien también leernos a nosotras, es decir, no únicamente a las pensadoras del norte global, ¿no? Entonces sí Sí, claro, por supuesto. estaría súper bien, ¿no? Ujú. Y ahí conviene que lo mismo que retomamos de Suel y de cómo hacernos un cuerpo, que pensáramos, ¿cuál sería la pregunta, por ejemplo, Natalia, que te gustaría plantear como título, ¿no? A ver, Lourdes dice, a ver, habla Lourdes, ¿no? Sí, sí, hola, hola, buenos días. No, quería nada más recordar que también habíamos puesto sobre nuestra mesa de discusión desde hace 2 o 3 sesiones el profundizar en cuerpo como territorio, desde el pensamiento, desde el feminismo indígena, que ya lo habíamos trabajado en ese sentido. Nada más quería agregar eso. Claro. Y con quien Eso, ha escrito Chauvin, según recuerdo, es con Lea, ¿no? Con Lea Muñoz o Lea Muñiz, no me acuerdo bien, algo pero así. también es de la Facultad de Ciencias. Sí, tengo ahí algunos de sus textos y algunos de los libros, entonces checo y a través de Alteridad y Exclusiones del correo les comparto los textos, ¿no? Para que vayan leyendo y que podamos cruzar lo que ellas escribieron con lo que escribió Preciado y Haraway, ¿no? Sí, sí. Bueno, y también Butler, ¿no? Que hay una conversación entre Preciado y Butler ahí Ah, interesante. no, por supuesto. O sea, Butler nos va a servir mucho porque ha tenido conversaciones con muchísima gente y Sí, siempre podemos leerla a ella para plantear algunos puntos que no hubiéramos planteado antes, ¿no? O para incluso poder hacerle nuestras propias preguntas y criticar cierto tipo de acercamiento. Y sí, lo que dice Lourdes es cierto, habíamos introducido también, que se me había pasado, hablé de cuerpa, y para mí cuerpa tiene que ver con formas de organización de los cuerpos juntos, organizados, no únicamente en la ciudad, es decir, a nivel urbano, sino también a nivel rural o a nivel campesino u organizaciones indígenas de América Latina, de donde la idea del cuerpo como territorio aparece por primera vez. Luego es mencionado y desarrollado por teóricas o por académicas, sobre todo por antropólogas, pero sin duda el término de cuerpo como territorio surge prácticamente en formas de organizar
la relación con lo viviente, con los arroyos, con el agua, con la selva, con el desierto, con los espacios donde los cuerpos habitan. Y resulta interesante la crítica, porque la crítica puede empezar reconociendo cómo tanto los estados nacionales desde finales del siglo XIX como el desarrollo del propio capitalismo han hecho uso de los cuerpos de las mujeres, como han hecho uso de los territorios, cómo han ido monopolizando estos territorios, estos cuerpos, estas relaciones, y con qué tipo de resultado. Y por lo tanto, de qué manera las agrupaciones, colectivos, organizaciones o incluso dispositivos, diríamos, activistas o artivistas, se han levantado frente a esas formas de apropiación del territorio, de utilización del territorio, pero rescatando la palabra territorio y reasignándole otros significados y por lo tanto otros propósitos políticos y otros propósitos de vida, porque sí tendríamos que estar pensando que en las organizaciones campesinas no se separa la vida política de la vida espiritual, de la vida, digamos, ritual, de la vida práctica, es decir, de la obtención de comida, del reparto de la comida, de los saberes de la herbolaria y por lo tanto curativos y de salud, la relación con los saberes sobre el parto, de los que hablábamos, si mal no recuerdo, la vez pasada, que hablamos de parteras. Entonces me parece que sí, la idea de cuerpo-territorio es un planteamiento importante, siempre y cuando reconozcamos, haciendo un pequeño ejercicio genealógico, a raíz de qué tipo de acontecimientos y al interior de qué tipo de acontecimientos políticos y sociales se gestó esta idea de cuerpo-territorio que no hace distinción entre los cuerpos de las mujeres sobre todo y los territorios que han sido producto del despojo capitalista. Entonces creo que más de una manera extractivista, igual que se han utilizado los cuerpos de la mujer con los mismos propósitos. Primero, reproductivos, luego de trabajo y luego de una serie de maneras que podemos estar precisando, no únicamente en el campo, sino en las instituciones de la ciudad, por ejemplo, en las universidades, y podemos sin duda precisar estos otros usos, estas apropiaciones, estos monopolios del cuerpo de las mujeres, que se suma al extractivismo y al despojo capitalista, ¿no es cierto? ¿Quién más? Pues alguien Edna está... tiene la mano levantada y después de Edna sigo yo. Ok. Hola. Pues yo quería ver cómo se podía ir orientando la idea que tenía sobre las mujeres y los tatuajes. Y estaba viendo que en el texto de Foucault sobre cuerpos utópicos sí menciona como que brevemente esta acción, ¿no? De los tatuajes. Pero pues justo no sé cómo empezarlo a plantear, porque yo originalmente estaba viendo la respuesta o sea, como una respuesta individual, ¿no? De las mujeres, de que, o sea, para explicar, por ejemplo, vi que estadísticamente las mujeres son más tatuadas en Estados Unidos que los hombres. Y mi primer pensamiento fue que esto era porque como la mujer históricamente no se le permite expresarse verbalmente o con acciones políticas, por ejemplo, hemos optado por expresarnos a nosotras mismas con imágenes en nuestro cuerpo, ¿no? O hasta una misma forma de, pues sí, de apropiarse, ¿no? De decorar tu cuerpo de una forma que a ti te guste y te agrade y será como una señal hacia otras mujeres, ¿no?
Es más, hay muchos tatuajes que tienen ciertos significados. Pero no sé ya después si, o sea, cómo están planteando estos autores estas acciones, ¿no? Sobre la decoración del cuerpo, que es el maquillaje, la forma de vestirse y este tipo de cosas. Creo que el tema puede acotarse, es decir, hacer unos límites muy precisos, históricos o epocales, incluso etarios. Tú señalabas Estados Unidos y se puede ahí plantear grupos etarios que son los que hace relativamente poco tiempo se han introducido este tipo de prácticas, ¿no? Como es el tatuaje. Eso sería una manera de hacerlo, y ahí lo que tendrías que hacer es tomar decisiones teóricas sobre algunas nociones. Por ejemplo, me preocupa que hables de decoración únicamente o de ornato, cuando sin duda habría ahí otras cosas a las cuales interrogar. Pero esto en una lectura muy puntual, diríamos, y muy contemporánea. Ahora bien, creo que no hay que olvidar que hay una, y permítanme que lo plantee así, una historia del tatuaje, no únicamente occidental, sino sobre todo oriental y de otras latitudes, en África, por ejemplo, y según la arqueología y según la antropología, parece que estamos hablando de muchísimos siglos atrás. Es decir, es una práctica, vamos a llamarle así, humana. Y yo creo que no habría que descontar eso, es decir, no dedicarte a toda una historia del tatuaje, pero de alguna manera tomarlo en cuenta, porque quizá estás dejando de tomar en cuenta otros elementos. Un elemento muy importante es el papel del tatuaje en la medicina no tradicional. Y sin duda se han encontrado entierros donde por el acompañamiento de los restos humanos, el tatuaje se utiliza como medicina. Vamos a suponer, tienes o te has dado un golpe o sufres alguna enfermedad crónica degenerativa en los huesos, en la columna, en las piernas, en las manos, y te tatúas esas partes enfermas. Y el tatuaje es una práctica médica, pero a la vez espiritual, es decir, a la vez religiosa. Creo que no debes dejar fuera eso, porque por supuesto que podemos hablar de reinvención histórica, de reutilización de situaciones, pero también el hecho de conocer los significados varios del tatuaje te puede ampliar mucho tu capacidad crítica, incluso de descripción, o de hacer muy buenas preguntas sobre qué es lo que está pasando ahí. Porque, bueno, una cosa podría ser simplemente una moda, y entonces la puedes ubicar dentro de una especie de historia de la moda, del vestido, de las formas de ornato, y lo otro sería ir más allá, buscando esta relación, por ejemplo, como te decía yo, con la medicina y con prácticas religiosas, con ciertas prácticas rituales, y algo que nos interesa particularmente en este grupo, el tatuaje está relacionado con dispositivos para reproducir el género. El tatuaje rehace el género. El tatuaje es el que constata en la superficie de los cuerpos tu género, refuerza tu género, y esto hay que revisarlo. En algunas culturas orientales, tanto en la India como en Japón, como en China y en otras zonas, hay toda una descripción de los mongoles donde las mujeres se tatúan. En el caso de África, las tribus saharianas tienen esa práctica
de tatuaje de las mujeres. Hay cierto tatuaje relacionado con los ritos de paso. Es decir, cuando llegas a la mayoría de edad, cuando te casas, cuando enviudas, cuando tienes el primer hijo, el tatuaje deja su marca sobre el cuerpo de las mujeres, que no pueden escapar a su marca de género. Entonces ahí estaría interesante que te acercaras a esto para que no pareciera que el tatuaje contemporáneo es un invento maravilloso que tiene una cierta utilización. En realidad es muy ¿cómo decirte? Es muy contradictorio los significados y los usos del tatuaje, pero muy interesantes, ¿no? Sí, porque sí he visto que el tatuaje se ha utilizado en muchas culturas desde hace muchos años y es como parte, ¿no? Como un rito de transición para integrarte a la comunidad y por eso tienen ciertos significados. Pero aquí en Occidente, por ejemplo, se perdió mucho el tatuaje justo por las conquistas, ¿no? Y que se empezó a ver como tabú el estar marcado, hasta ahorita que ya la piel tatuada se veía como sucia, ¿no? O de ciertas clases que se debían excluir. Perdón que te corte, no debería, Ajá. y yo debería moderarme. Fíjate, se te olvida que en toda la historia de México, el cristianismo se implementó incluso sobre los cuerpos. Y hasta ahora quedan resabios de esa implementación. Por ejemplo, creo que es el día de Corpus Christi, que la gente con ceniza marca en la frente una cruz. Bueno, eso que ahora se hace un día y que no dura demasiado, es una forma de marca muy similar a la del tatuaje, y junto con estas marcas hay otras marcas también que el cristianismo durante la época de la colonización introdujo. Por lo tanto, no es que al llegar los conquistadores y la colonia se quitaran esas prácticas, fueron como transformadas, fueron reutilizadas por la misma iglesia. Entonces, ahí hay que tener cuidado porque, por eso cuando tú hablabas de que ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, ciertas mujeres de un grupo etario determinado, en general jóvenes, y toda esta cuestión empezó en la contracultura en los años 70, incluso un poco antes, en los 60, y entonces ya no tenemos el mismo grupo etario que creíamos. ¿Y por qué ahora el tatuaje es como la gente que va y se hace uñas? ¿Es comparable? ¿No es comparable? Estamos hablando de experiencias distintas, estamos hablando de marcas de los cuerpos distintas. Ahí habría que tener cuidado. Y entonces apoyarse mucho en conocimientos históricos para no errarla, ¿no? Para no creer que hay algo muy nuevo. En ese sentido yo te diría, no hables de occidental con tanta confianza, porque no es seguro que en América Latina nos hayan hecho absolutamente occidentales. Creo que hay prácticas que se han ido combinando, que se han ido modificando, pero por suerte hay prácticas que siguen escapando. O sea, seguimos deshaciendo lo colonial. Entonces, eso también sería importante que introdujeras en tus cuestionamientos, en tu forma de problematizar, aunque no lo trataras, que pudieras dejar en claro que entiendes que esto es así. ¿Sí me explico? Que hablar del mundo occidental como un mundo perfectamente homogéneo donde todos hacemos lo mismo, sin explicar por qué hacemos lo mismo y a partir de qué fuerzas entran en juego para que todos repitamos lo que empezó a hacerse en otro lugar. Todo eso es importante que lo manejes. Perdón, porque me extendí mucho, pero es así como una advertencia de, ojo, meter tantita historia, ¿no? En lo que, Sí. en lo que estás preguntando. Y eso sería muy fácil si tienes un texto contando un poco lo que dices y sobre el texto lo podemos ir leyendo y vamos metiendo todo eso, ¿no? Okay. Vamos haciéndole como intervenciones al texto y que tú luego ya te puedes orientar por el lugar que quieras, con las autoras y autores que quieras, pero siempre y cuando muestres que entiendes el problema, ¿no?
que lo puedes ubicar, digamos. Ok, Como- entonces, puedo buscar una historia como general del tatuaje, digamos, contemporáneo, pero sí me interesa más los tatuajes que se están haciendo en México, ¿no? O sea, específicamente aquí. Las mujeres mexicanas ahorita, ¿qué ese tipo de tatuaje se hace? Sin distinción, porque las mujeres relacionadas con el narcotráfico tienen su propia forma de tatuarse. Entonces ahí tendrías que ver si tu estudio suena demasiado sociológico, lo cual no está mal, pero si tu investigación no es de sociología, Ajá. te puedes abrir a otras cosas críticas, como estamos haciendo aquí, porque nuestro punto de partida es filosófico, Ok, ¿no? O crítico, si quieres. ok. Entonces todo eso lo podríamos ver y discutir. Escribe algo, aunque sea pequeño, y te lo comentamos todas las que podamos comentártelo, ¿sí? Ok, va, Y te echamos la mano. va. Gracias. Natalia, regresamos contigo. Sí, bueno, yo estoy sacando cosas como extractos de mi tesis, ¿no? También estaba pensando el cuerpo como archivo. Por ejemplo, este texto de Derrida sobre la pulsión de muerte archivolística. Entonces, llevado, por ejemplo, al campo del feminismo, ahorita me estaba interesando mucho la idea de femigenocidio que plantea Segato, por ejemplo, en este sentido de estas lógicas patriarcales que buscan erradicar completamente lo femenino, ¿no? Para, digamos, de alguna manera borrar la memoria de lo femenino y también hacer un cambio estructural en las relaciones sociales, como ocurrió, por ejemplo, en las dictaduras del sur o en el nazismo. Entonces, en esta tensión que propone Derrida entre esta pulsión que busca todo el tiempo conservar la memoria en formas de archivos, pero al mismo tiempo destruirla, borrarla, en tanto pulsión de muerte, pensaba justamente cómo los cuerpos de las mujeres pueden ser archivos de una memoria histórica y al mismo tiempo se busca todo el tiempo borrar esa memoria a partir de una violencia de género. Es una pregunta que me estoy haciendo, ¿no? Todavía no la tengo muy bien armada. ¿Y la estás haciendo de manera abstracta? No, ahorita estoy utilizando ejemplos como por ejemplo el caso Acteal, la dictadura de Argentina y también el régimen nazi. Y Porque bueno, es un también... ejemplo muy, ¿cómo te diré? Muy a la mano, que quizá hemos normalizado y naturalizado, que es el ejemplo de la violencia obstétrica. Es decir, si uno busca ciertos estudios estadísticos, la cantidad de mujeres que paren de manera, diríamos, natural, son mucho menos en comparación con aquellas que son intervenidas por los hospitales, es decir, por todo el dispositivo hospitalario y por la medicina. Es decir, hay muchísimas mujeres que se han sometido, porque no han tenido más remedio, a la cesárea, y la cesárea deja su marca sobre los cuerpos. O sea, el cuerpo de las mujeres con cesárea es un cuerpo Sí, claro. que ha sufrido violencia y además que se ha naturalizado, se ha normalizado. O sea, la medicina ha tratado de justificar y legitimar esa intervención. Y como eso, hay otras intervenciones a partir de enfermedades y no del parto, ¿no? Que también dejan su marca sobre los cuerpos de las mujeres, que podrías proponer entre varios ejemplos, alguno de estos, y no únicamente un escenario más específico de violencia, digamos, gubernamental o estatal, ¿no? Donde es evidente, desde el nazismo hasta aquí, cómo se monopolizan los cuerpos de las mujeres y de qué forma, ¿no? Sí. Creo que habíamos comentado
la primera exhibición y el libro de Didi Huberman sobre esto, donde lo que describe son estas fotografías que le permiten, fíjate, a partir de esas fotografías, tú puedes darte a la tarea de analizar esta manera de apropiación del cuerpo de las mujeres como un cuerpo marcado, ¿no? Claro. Yo recuerdo que ese texto, cuando lo conocimos hace más de 20 años, dio mucho para poder discutir este tipo de cosas. Y además es interesante que sea a partir de una exposición, de un ejercicio de curatoría, que era lo que también hacía Didi Huberman, ¿no? Porque recordarán ustedes que en ese trabajo sobre las imágenes, que fueron encontradas después de mucho tiempo, aparecían fotos que obviamente no comprobaban el holocausto, lo daban a suponer, ¿no? Pero cuando fueron por primera vez exhibidas, fueron retocadas para que produjeran empatía. Entonces, si la mayor parte de las fotos mostraban mujeres viejas que se estaban quitando la ropa para entrar a los hornos crematorios, en la exhibición se hizo todo un trabajo, diríamos, de Photoshop, y los cuerpos de las mujeres se rejuvenecieron para crear más empatía, en el supuesto de que te da más empatía un cuerpo joven que va a morir que un cuerpo viejo. Y eso habilita una serie de críticas interesantes, aunque sea un libro que ya tenga sus años, de Didi Huberman, pero permite leerlo haciéndole nuevas preguntas, ¿no? Perfecto. ¿Y cómo se llama ese libro? Para ir una vez espérame, las imágenes toman posición. Ah, ok. O, bueno, yo luego te paso exactamente. Creo que es el de las imágenes toman posición. Ah, ¿no? ok, ok. Perfecto. Espero no estarlo, porque él ha escrito de imagen todo el tiempo, entonces no sé si es ese o uno anterior donde plantea, ahorita se me fue, creo que es cuando las imágenes toman posición, pero es posible que tenga su nombre propio, porque además parte de la necesidad que él tuvo de hacer una curaduría frente al ejercicio de intervención sobre las fotos que hicieron, porque creo que fueron presentadas por primera vez en Israel, si mal no recuerdo. Todo esto lo trabajamos, Erika lo recordará, ¿qué habrá sido? En 98, en 99, pero también está Francisco, también seguramente lo debe recordar, que trabajamos el texto de Didi Huberman. Sí, Ana María, es imágenes pese a todo. Exacto, perdón. Okay. No es cuando las imágenes toman posición, sino imágenes pese a todo, exacto. Gracias, Erika. Perfecto. Ese también te puede servir. Y ahí puedes combinar tanto una crítica, obviamente, al genocidio, como también estas maneras de, claro. de marcar, incluso desde buenas, ¿cómo te diré? Desde los buenos sentimientos, todo dicho entre comillas, ¿no? Lo hicieron para que la gente se diera cuenta qué terrible era el genocidio, pero a su vez revictimizaron esos cuerpos de mujer, ¿no? Ay, muchas gracias. Sí, sigue siendo importante releer a Didi Huberman, ¿no? Por muchas cosas. ¿Alguien más? Por ejemplo, Lourdes, que planteaste cuerpo-territorio, no sé si tengas alguna sugerencia, primero, de qué caso poner en evidencia y analizarlo, o alguna autora en particular
que te pueda parecer que está trabajando, porque hace un momento Natalia estaba citando a Rita Laura. Rita Laura también ha introducido la noción de cuerpo-territorio en sus textos, pero no sé, Lourdes, si tú estabas pensando en ella o en algún grupo en particular feminista mexicano. La otra que ha trabajado cuerpo-territorio es la antropóloga, no, estoy re bien de la memoria ahorita, la antropóloga que se fue a la zona de Chiapas, ahí hizo su tesis de doctorado, otra vez. Aida Hernández. Aida Hernández, si mal no recuerdo, sus primeros textos al respecto de las mujeres, no solo zapatistas, sino de las bases de apoyo zapatistas, donde se introduce esta idea de cuerpo como territorio, podría resultarnos súper interesante, ¿no? Sí, pues yo estaba pensando también en Lorena Capnal, que vi que aquí Quique también la mencionaba. Y bueno, también mexicanas, Aida Hernández, Márgara Millán también ha estado escribiendo sobre eso, Verónica López Nájera de la Facultad de Ciencias Políticas, y pues creo que también este texto tuyo, no me acuerdo si en Acta Poética, o sea, hay un texto tuyo donde tú empiezas a pensar el cuerpo como territorio. Ahorita no recuerdo bien cuál es, pero valdría la pena que lo añadiéramos, ¿no? Aquí a la discusión. Sí, tendría que revisar. Yo también estaba pensando en nombres y en nombres cercanos para que invitemos gente, ¿no? Por ejemplo, ahora en la lista estaría Siobhan para tratar ciertas cosas, podíamos invitar a Márgara o podíamos invitar a Ida, ¿no? Únicamente para que plantee cómo ellas, o sea, cuáles serían digamos, la conveniencia política y también descriptiva, teórica, de hablar del cuerpo como territorio, ¿no? Y lo Sí, podríamos plantear para los próximos meses, es decir, tener una pequeña lista y tener nuestras invitadas. sí, estoy pensando también en Raquel Gutiérrez de la UAP, Podríamos invitarla. o hay una investigadora joven que se llama Mina Navarro, creo, que también está trabajando estos temas, también en la UAP, allá en Puebla. Quizá en principio, si estamos invitando gente, conviene que no sea, porque no tenemos dinero en el proyecto para invitarlas. Sí, para invitarlas en el sentido, no solo de pagarles, sino pagarles, por ejemplo, el transporte para acá, ida y vuelta, no podemos. Entonces quizá nos convenga hacer uso de la gente que tengamos más a la mano y que lo podemos hacer en la facultad sin problema, ¿no? Pero por supuesto que estaría bien. Si sabemos si alguna de ellas está por venir porque tiene que hacer algo, algún encuentro o algo, sería aprovechar y decirles, no vienes y nos das una charla. Lo otro sería hacerlo por vía, como ahora, lo podemos hacer en línea y entonces sin importar dónde estén, las invitamos. ¿Sí? Mari Carmen, exacto. Podemos invitarlas y entonces no tendrían ellas que desplazarse. Y podemos seguir con los viernes, que veo que bastantes. Ahora que estoy viendo quiénes estamos presentes, me parece que Circe, y espero que ella nos lo conteste, o se acercó a un grupo que está trabajando con la idea de cuerpo como territorio, o ella misma tiene algún texto al respecto. ¿Estoy equivocada, Circe?
Fue un texto que hice para el Museo de la Mujer que básicamente retomo a Capnal. Ajá. Sí. Porque estaría bien que ¿no lo enviarías por Alteridad de Exclusiones, por el correo, tu texto? Aun cuando no esté perfectamente pensado para ser publicado, para que lo podamos leer todas, y a partir de eso te podamos hacer preguntas, y eso quizá te sirva a ti también como para actualizarlo, porque a veces uno escribe un texto, ya se va por otros lados, y volverlo a tener en la mano y que alguien te haga preguntas, te refuerza la necesidad de repensar algunas cosas. Y esto estaría padre, ¿no? Si quieren lo presento la próxima vez. Yo creo que estaría bien que además de recurrir a autoras que nos interesa conocer, también empecemos a leernos nuestros textos para que se vuelva el seminario también un lugar donde estemos construyendo nuestras propias posturas frente a las cosas, ¿no? Y que además pueden ayudar para los congresos que pretendemos organizar. Acuérdense que uno es el de retórica, pero que ya se asignaron metas y demás, pero tenemos el nuestro, es decir, el del PAPIT. Y uno de los temas seguramente puede ser cuerpo y podemos plantear mesas con nuestros propios textos. Entonces ya ir recogiendo los textos que ya tenemos, rehaciéndolos si es necesario, a partir de sesiones aquí en el seminario para que podamos incluirlo en las mesas. Yo creo que vale la pena, porque si mal no recuerdo, uno de los temas que propusimos, y ahí Erika podrá decir que sí o no, es el del cuerpo. Yo me quedé con la idea de que en algunos temas iban a tener que ver con el título de nuestra propuesta, que es Retórica y Filosofía en la Teoría del Discurso, pero otro que nos parece importante no dejar era el tema del cuerpo. Entonces podemos hacer una o dos mesas sobre el cuerpo y otras mesas sobre las relaciones de retórica y filosofía, o de cada una de ellas, con la teoría del discurso. O hasta cruzar cuerpo y discurso, porque finalmente, si nuestra preocupación es ese concepto de cuerpo-territorio, bueno, estamos hablando de discurso, ¿no es cierto? Y de discurso filosófico o crítico más bien, dentro del pensamiento crítico. Entonces yo creo que estaría bien que nos intercambiáramos. La que nos mandó algo desde la vez pasada fue Mayra, que nos envió sus textos sobre la exposición, y les recuerdo que la exposición ahí está, para que se den su escapadita y la puedan ver. Y ahí está el texto que ella escribió, no sé si es parte del folleto de la exposición, así es como lo entendí, y ahí ella va por el cuerpo, por este lado, digamos, biológico, cultural, crítico, pero de una manera interesante porque lo hace desde su práctica artística. Y que también podemos considerar, porque si vamos a organizar un pequeño congreso, pues que tengamos alguna parte exhibitiva no estaría mal. Por ejemplo, si lo hacemos en filológicas, ir pensando la posibilidad de acompañarlo con una pequeña exhibición. Y en principio seguramente le puede interesar a Mayra, que ahí está en su iPhone y supongo que está escuchando, y si no ya se integrará, pero eso también estaría bien. Sí, Ana María, estoy escuchando. Perfecto. Y entonces, primero déjame regresar con Circe. Circe, también te pediríamos que nos compartas, porque está muy bien que recurramos a otras personas que lo han pensado, pero creo que también tenemos capacidad para hacer propuestas interesantes y a partir de eso sí regresarnos a leer a otras autoras y autores, pero dándole la importancia que se merecen nuestros textos. Sobre todo en quizá la posibilidad de que se pueda hacer una publicación con algún apoyo que podamos gestionar, aunque sea de manera digital, no impresa, ¿no? De nuestros propios textos también. Entonces, yo creo que deberíamos compartir
A mí me parece que cuerpo-territorio también lo trabajó Natalia Cruz y creo que tiene un texto al respecto que también nos podría compartir, porque aquellos que se leyeron en el Museo de la Mujer, pues los escuchamos, están grabados, pero a veces conviene no solo oír, sino ir leyendo el texto. Entonces también te hago un llamado a ti, Natalia Cruz, para que lo compartas. Y por supuesto Natalia Talavera también, pero como está ahora metida acabando su tesis, seguramente lo que nos puede compartir es un cacho de su tesis, como hizo en otra ocasión, ¿no? Y que generó que pudiéramos todos escribir textos en relación con el texto de Natalia. Entonces, seguir un poco con esa práctica. No dejen de compartir sus propios textos, aunque no estén acabados, que sean textos para someterlos a una discusión. Si les parece. El otro que tenía un texto que creo que lo va a leer en el Congreso de Retórica es Enrique Vega, que me hizo llegar un texto a partir de su propia perspectiva de análisis, y me lo hizo llegar a mí, pero también debería compartirlo en el correo de Alteridad de Exclusiones, si le parece. Sí, claro. Igual estoy terminando ahorita el texto que voy a presentar allí, pero es lo que te mandé era un poco lo que he venido trabajando, ¿no? Que enriquece justamente lo que quiero presentar. Que es, a diferencia de lo que estamos los demás trabajando a nivel, digamos, preocupación feminista o preocupación política y demás, él está ubicado en una especie de preocupación, yo le llamaría espiritual, sobre los cuerpos, ¿no es cierto? Sí, cabe muy bien. Entonces creo que ahí también conviene que nos puedas compartir sin que nadie, sin ningún problema, es decir, nadie se va a apropiar. Si alguien quisiera apropiarse de una parte, se hace mediante una cita y se te cita a ti y ya, ¿ok? Sí, claro, no tengo problemas con eso. Igual la idea es compartir, enriquecer el trabajo, pero sí, el texto que estoy preparando para las jornadas de retóricas, sí me gustaría conversarlo con ustedes antes, ¿no? De modo que, o sea, primero enriquecerlo, ver otras líneas de reflexión y también que conozcan un poco mi propuesta, ¿no? Que viene desde las teologías queer, que vienen también desde las teologías feministas. Y que nos comentaste hace mucho tiempo, pero ya ha pasado tiempo, fue el año pasado. Y ¿Qué cosa? nos comentaste un poco por dónde estabas trabajando. Ah, sí, ajá, sí, fue el año pasado. Lo otro es que ya estoy en la recta final de entregar la tesis, así que también podría presentar mi súper bien. investigación. Entonces también puedes compartir algo, lo que tú quieras compartir, Genial. y que de alguna manera nos permita a todas y a todos los demás como precisar, como ubicar un campo de observación. Claro que la idea de campo de observación se refiere sobre todo a las ciencias más concretas que tienen objetos analíticos allá afuera. En el caso a veces de este trabajo sobre los discursos que nosotros hacemos, parece que hablar de un campo de observación no es tan justo, pero sin embargo estamos ubicando problemas que son problemas políticos, problemas sociales, y a esa ubicación le podríamos llamar plantear, acotar un campo de observación, porque implica también cómo se observan esos acontecimientos, inmediatamente ponerlo en relación con un campo de problemas, es decir, qué tipo de interrogantes nos estamos haciendo y a partir de qué procedimientos de lectura crítica estamos interrogando lo que nos interesa. Creo que eso no lo debemos perder de vista, porque es lo que la filosofía le ha dado a las humanidades, si quieren ustedes, lo que la filosofía permite. Yo diría que en ese sentido la filosofía no está más allá de las humanidades, ni las rige, ni mucho menos, sino que las discusiones filosóficas, las autoras, los autores, nos permiten ese tipo de
ordenamiento del pensamiento crítico y que debemos de alguna manera participar todas y todos en eso, es decir, poder presentar de una manera ordenada nuestros propios problemas. Porque al principio, cuando uno tiene preocupaciones teóricas o prácticas, incluso muy personales, etcétera, uno narra, pero narra con cierto desorden, y lo que este seminario puede contribuir a hacer es a ordenar de una manera quizá no sistemática de las ciencias duras, ni mucho menos, pero sí una cierta sistematicidad para ver si se sostiene la pregunta, el problema, y cómo abordarlo, y a partir de qué textos, que pueden ser textos que tengan la forma de libros, pero pueden ser otro tipo de textos, es decir, más bien otro tipo de lecturas o de miradas que incluyan una parte gráfica, es decir, pensemos que también podemos leer imágenes, que sería importante que también introdujéramos, no solo aquellas que pueden hacerlo como Mayra, ¿no? Porque a eso se está dedicando, sino que las demás podamos introducir ciertas imágenes, aunque sea para ser analizadas y que nos permitan planteamientos problemáticos interesantes, que creo que lo que ahora hemos estado mencionando se presta, desde el cuerpo como territorio, pero también el cuerpo que se va deshaciendo, que está aquí y al mismo tiempo está fuera, de manera Foucaultiana, ese cuerpo que es reapropiado por el patriarcado y reducido únicamente a la reproducción, es decir, todos los cuerpos que hemos planteado hasta el momento son cuerpos que podemos encontrar en imágenes, o cuerpos que incluso se han reducido o se han producido como imágenes, incluyendo la cuestión del tatuaje, por supuesto, ¿no? Donde el cuerpo aparece como imagen, quizá no de sí mismo, sino de otro tipo de planteamientos. Entonces me parece que para que el seminario funcione bien, todas debemos ser participativas en ese sentido. Si no tienen ganas de tomar la palabra y comprometerse mucho tiempo, sí estar subiendo este tipo de trabajo de ustedes para que pueda ser leído y discutido, y sobre todo que las podamos y los podamos ayudar. Eso a reserva de que además invitemos a alguien cada cierto tiempo. Ahora nos queda, porque ya la tenemos invitada, el viernes 17 quedamos que una compañera que se ha integrado con nosotros y que viene de Brasil, nos va a presentar, ella tiene formación en psicología, pero va a trabajar cuestiones muy cercanas al cuerpo y nos va a contar un poco lo que sería su proyecto de investigación, y ella también lo va a leer y presentar en el Museo de la Mujer al día siguiente. Pero por supuesto, Mariana, ¿te refieres un minutito para plantear algo? Por supuesto. Ahora, sí, es Sí, que sí. yo voy a aprovechar que habló de mí y voy a decir tres cositas. Dos tienen que ver con lo que estábamos discutiendo y otra sobre eso de mi proyecto. Yo compartí acá en el chat un artículo de una profesora de Brasil que se llama Guacira Lopes Louro, que en mi opinión y de muchas colegas mías es una de las pensadoras de Brasil más importantes del pensamiento queer, puede decirse, y que tiene muchísimo dominio del pensamiento de Butler, del pensamiento de Preciado, y que justamente empezó su investigación en los 90 a partir de una crítica del pensamiento de mujeres de Brasil sobre un poco de, digamos así,
este círculo más cerrado del pensamiento del norte de América, o sea, cómo transponer cuestiones súper importantes del cuerpo para una realidad un poco más precaria de la situación de nuestro país. Y bueno, Guacira es una pedagoga, o sea, es una profesora de escuela, de primaria, de secundaria, y se debruçó a construir cómo en este espacio que es la escuela de primaria y secundaria, en Brasil tenemos otros nombres, pero estoy haciendo una aproximación, ese espacio que es tan invasivo sobre el cuerpo y donde se configura tanto las cuestiones de género, cómo construir, cómo intervenir desde una perspectiva queer. Ese artículo que yo compartí con ustedes acá es, es uno de los que más me gusta trabajar, incluso con los estudiantes de grado, o sea, que están empezando a construir su pensamiento, su filosofía desde una perspectiva más crítica del sistema de sexo-género. Cómo transponer esas cuestiones tan filosóficas, tan complexas, para un lenguaje un poco más sencillo, un poco más simple. Entonces compartí ese artículo, pero también pedí la palabra para un poco dar un contexto de quién es esta investigadora y dónde viene. Y la Facultad de Pedagogía de mi universidad hoy en Brasil es una referencia en nuestro continente también porque hay todo un proceso de cuotas, es la palabra que utilizamos, para indígenas, para personas negras, para migrantes, refugiados, humanitarios. En los últimos 10, 20 años se construyó grupos de investigaciones donde se parte totalmente de esa perspectiva. Están todas cerebros sanos, todas y todas a construir como pedagogías que parten de esas otras perspectivas de cuerpo. Entonces, Guacira no es una persona de un pueblo indígena, no es una persona negra, pero es una persona que estaba en ese contexto estudiando Butler, estudiando Preciado cuando empezó todos esos cambios en la universidad. Y por eso su pensamiento para mí es algo que tenemos que conocer, tenemos que leer, es muy interesante. Eso es una cosa que me gustaría hablar. Otra, en un ratito también, es sobre la cuestión de Didi Uberman. Hicimos un seminario, existe há muchos años, pero infelizmente la profesora, la maestra principal falleció hace algunos años, pero el seminario continúa ocurriendo, que se llama Arquivo y Testimonio. Ocurre dentro de un manicomio organizado por nuestro programa de posgrado en Psicología Social, y se utilizó muchísimo el pensamiento de Didi Uberman para como pensar todas las intervenciones que estábamos haciendo dentro del manicomio, porque al mismo tiempo que su existencia es algo que, en fin, somos de encuentra, queremos que se terminen los manicomios, las cosas que estábamos haciendo, cuánto no estaban dejando este espacio como algo más humanizado, más humanitario. Y utilizamos el pensamiento de Didi Uberman para hacer esas reflexiones todas antimanicomiales. Y hay una profesora que me gustaría de presentar a ustedes, si tienen interés, que investiga ese pensamiento de Didi Uberman, que es ahora la responsable por este seminario y que está haciendo su investigación de postdoctorado sobre los testimonios de mujeres en momentos de la historia de genocidios y de guerras. Está haciendo eso ahora y me parece que tiene todo que ver con lo que discutimos hoy, pero no preparé nada mayor para presentar. Si tiene interés, puede presentar a Ana María su trabajo y después ver si hay en algún congreso de ustedes o que estén planteando que se pueda hacer este intercambio en línea. Y por último, finalmente, sobre mi proyecto, está listo el texto, que el artículo como un poco más informal que preparé para presentar para ustedes. E hice algunos recortes
con lo que están discutiendo, o sea, colocando la cuestión del cuerpo y de la violencia y toda la problemática en primer plano para tipo tener más aproximaciones con el grupo. Entonces, Ok. esas eran las tres cosas. Muchas gracias. Súper bien. Y sí, tomaríamos en cuenta esa. Luego platicamos sobre esta profesora, porque si armamos el congreso, estaría bien ubicarla a ella, o sea, contactarla por si estuviera interesada. Lo que pasa que el congreso nuestro, como no es de alteridad y exclusiones, sino es alteridad y exclusiones junto con el de retórica. Entonces, el título es Retórica y Filosofía en los Estudios del Discurso, y tenemos que darle un giro para que otro tipo de cuestiones entren. La cuestión sería nada más invitarla a que nos diera una sesión de trabajo un viernes y que sea en línea, sin problema, pero a nosotros, no necesariamente al Congreso. Si ella se aviene a hacerlo y no le parece que no tiene tiempo o no le interesa, entonces tú y yo lo hablamos y podemos invitarla también, y entonces no solo estaríamos invitando gente de aquí cerca, sino de Brasil, cosa que me parece perfecto. ¿Sí? Y por supuesto estamos súper pendientes del viernes 17, aquí en línea, y luego del 18, ¿verdad, Lourdes? ¿Sigue en pie? Sí, sí, sigue en pie el 18, sábado a las 12 del día. De hecho, pues les quiero preguntar quién más nos quiere acompañar. Vamos a estar Mariana y yo, y quién más puede estar presencialmente. También se pueden conectar pues por vía virtual, pero para poder interactuar con Mariana hay que estar presencialmente en las instalaciones del Museo de la Mujer en el centro. Erika había dicho, no sé si se le ha complicado ahora, pero Erika estaba puestísima. Aquí puso que ella puede. ¿Estás por Ok. ahí, Erika? Entonces, Sí, aquí estoy, Lourdes. Es que me siento medio mal, por eso no tengo la cámara. Pero sí, yo había dicho que quería ir y ya que estoy hablando. Entonces, ¿me mandarías tu texto, Mariana, por favor, para preparar algunas discusiones, preguntas, en fin, para hacer para preparar la conversación un poco? Sí, claro, sin problema. gracias. Muchas gracias. Ok, entonces en principio, ustedes tres, y si alguna de nosotras se decide, tenemos algo de tiempo para decírtelo, ¿no, Lourdes? Sí, de hecho, te quiero preguntar, Mariana, ¿cómo quieres titular tu charla para que aparezca en un cartel de difusión? Ah, mira, yo no pensé en eso, pero se me da unos minutitos para ser un poco más creativa do que solamente utilizar el título de mi tesis. Pero si no utilizamos el título, yo creo, del proyecto, no hay problema. Que es Encrucijadas de la violencia por razones de género y sexualidad en el terreno, no sé si esa palabra está correcta en español, de la psicología. Sí. Pero como hice algunos cambios para aproximar más del grupo, puede ser solamente Encrucijadas de la violencia por razones de género y sexualidad. ¿Sí? Sí. Estaría muy bien. Igual estamos grabando esto, porque ya que Erika te pidió tu texto, yo te iba a decir, compártenos también lo de Guasira, para no entrar al Google Meet y entonces ahí buscar esto, porque no estoy escribiendo todo esto. Entonces, aquí en el chat lo conservamos, pero si nos lo puedes compartir, porque tú estás en el correo, ¿no? Alteridad de Exclusiones. Sí, puedo hacer eso, sin problema. Entonces nos lo compartes también. Sí. Y las demás que fueron la
sugirió Natalia, si nos puede también compartir, porque Francisco nos compartió lo de Teresa de Lauretis, ¿no es cierto? Y luego, a ver, déjenme ver, para pedirles que está bien que lo compartan en este momento, pero yo como estoy hablando, no me estoy fijando en esto y al mismo tiempo entrando para ver si me interesa. Y luego ya nos salimos y tendría que yo volver a entrar hasta que tengamos la grabación subida en el tablón o en el grupo, en el Classroom, ¿no? Entonces, Francisco compartió también lo de Beatriz Preciado, lo de Donna Haraway, y ya, bueno, ok. Esta es la 1. Nuestra práctica normal era empezar 11:30 y a la 1 acabar porque tenemos, o sea, 1 hora y media. ¿Se acuerdan? Circe levantó la mano. ¿Quién? Circe tiene su mano levantada. Ay, perdón. Sí, Circe, por favor, sí. Sí, únicamente que si quieren yo también voy al Museo de la Mujer. Ah, claro, súper bien. Entonces, Lourdes, Circe le entra también. Que también te comparta. Sí, por favor. Mariana, ¿no? Sí, El texto por para favor. que sepas más o menos. Sí, gracias. Ok. Se puede Perfecto, compartir, gracias. Mariana, en Alteridad de Exclusiones, en el correo nuestro, ¿no? Sí, perfecto. Sin problema. Y entonces ellas, ¿alguien más? Por ejemplo, Natalia Cruz no quiere. No sé si me escuchan ahí, ¿me escuchan bien? Te escuchamos, sí, medio chistosito y cortado, pero te escuchamos. Sí, que muy mala señal. Yo no sé todavía si puedo, estoy checando justo mi calendario, pero si puedo, sí, con gusto. Ya Ok. yo les avisaría yo de la Perfecto. Pues lo que Lourdes hizo otras veces, recuerdo que no sabíamos a ciencia cierta quiénes íbamos a estar ahí, y entonces no se ponían todos los nombres, sino el nombre de la invitada y el nombre de Lourdes, pero ahora ya tienes unos cuantos que puedes utilizar, si se puede Lourdes o ya han hecho el cartel, tú decides, ¿no? Pero igual las constancias saldrían a nombre de cada una, entonces no hay problema. Sí, todavía hay tiempo para añadir el nombre de Erika, de Circe, de Natalia Cruz. Y bueno, si alguien más va, si me pudieran avisar entre hoy y el martes, todavía entrarían en el cartel. Perfecto. Sí, porque ya ven que eso es una manera de... También lo podemos luego poner en nuestro... Cuando informemos el proyecto, meter todos esos carteles como parte del trabajo del proyecto. Entonces me parece que está bien. A ver, María Camila. Sí. Quien tiene el enlace del Classroom es Erika. Entonces yo le escribo a Erika mañana, que ya se sienta mejor, y entonces que te mande tú por favor avísame, mándame un WhatsApp, digamos mañana en la mañana, y yo me encargo de darte lo debo tener en algún lugar, y te mando los datos del Classroom, pero es que creo que es Erika la que te tiene que invitar, porque así funciona, o así funciona en nuestras clases, es decir, es quien tiene la tutoría de esa materia o de ese grupo quien te puede mandar la invitación. Entonces, lo hacemos, pero nada más recuérdamelo, por favor, Camila, porque sí Vale. estoy en 40 cosas. Va, gracias. No te presenté. María Camila Cardoso está haciendo su tesis de maestría conmigo. Es una compañera colombiana. Está haciendo una tesis interesante y como parte de las becas que da CONACYT, ella tiene la obligación de como reciprocar la beca, ¿no? No pagarla, digamos, sino hacer algo a cambio de la beca. Y una de esas cosas es, por ejemplo, apoyar
a una profesora o profesor en su propio proyecto de investigación. En este caso sería el nuestro, y ella me está apoyando a mí porque tengo que sacar un libro para el proyecto PAPIT de retórica y filosofía en los estudios del discurso, ¿no? Entonces, ella se integra al grupo, no lo pudo hacer el semestre pasado porque tenía materias en ese momento y no se pudo integrar, pero ahora se está integrando, siempre que pueda va a estar, y yo creo que le viene muy bien. Ayer estuvimos discutiendo su tesis, que está interesante, y le puede venir muy bien también estas discusiones, y ella también puede intervenir sin ningún problema. Entonces quería presentárselas, que cometí la gran falta de no presentarla antes. Entonces ya estás presentada, Camila. No, muchas gracias a todos. Y como les digo, me está apoyando, pero además su tesis está interesante y está trabajando con temas muy cercanos, ¿no? Y con los autores cercanos que nosotros hemos trabajado. Entonces ya ves, te están dando todo el mundo la bienvenida. Entonces, todo lo que aquí se está diciendo, si vamos a seguir trabajando en el Museo de la Mujer, que espero que sí, también en alguna sesión estás invitada, ¿eh? Entonces sería cosa de que eso suceda, es decir, de que Lourdes tenga la posibilidad de invitarnos, porque las cosas están complicadas. Eso lo hablamos la sesión pasada, tú no estabas, pero bueno, te extendemos, ¿verdad, Lourdes? Sí, o sea, el taller nuestro puede seguir. Es cosa de que decidamos nosotras, ¿no? Pero en principio es el tercer sábado de cada mes, de 12 a 2, de manera presencial, en el Museo de la Mujer, que es parte de la UNAM, y pues se transmite por las redes del museo. Hay constancia para cada persona que participe, que creo que eso también puede ser interesante para ustedes, ¿no? Para quienes vienen de fuera y para quienes integramos aquí el grupo. Y por otro lado, pues podemos seguir utilizando ese formato de que alguien exponga y 3 o 4 personas dialogamos con la ponencia o con el texto que proponga nuestra invitada. Creo que puede funcionar así. Y bueno, yo voy a estar yendo cada mes, entonces si nada más puede ir nuestra invitada, el resto pueden participar en línea. Ha habido algunas complicaciones con el museo, que está muy, pues las autoridades del museo han estado como entrando a la polarización de las discusiones feministas contemporáneas, a una polarización poco informada, podríamos decir, ¿no? Sectaria. Entonces, les había comentado que en otro grupo de investigación habíamos invitado justo a la doctora Xiobán Guerrero McManus, y que ya había estado como ponente en el museo años atrás. De hecho, el año pasado, el Día de la Visibilidad Trans, ella fue la invitada para hablar de esos temas. Y pues de repente en otra invitación en octubre, y que ya estaba el cartel hecho, se dio la orden de que se cancelaba su participación, y pues esto ha provocado pues una carta de reclamo a la UNAM, ¿no? Al museo, a la UNAM, con justa razón. Y pero bueno, parece ser que el grupo de investigación que la invitó sí ya no quiere trabajar con el museo, pero este taller de alteridad y exclusiones, pues creo que es un buen espacio, y yo lo dejo a su consideración si lo seguimos conservando o no, una vez al mes. Pues lo pensamos, ¿no? Pero por lo pronto ya teníamos el compromiso para el día 18, desde que llegó Mariana lo teníamos y la invitamos, y esto fue en diciembre, ¿no? Entonces eso queda, sin duda, y luego ya lo podemos charlar, ¿no?
y ver Ok. también el resultado en el museo, a ver cómo nos reciben, ¿no? Ok, de acuerdo. Y que el museo no haga declaraciones que no debe hacer, porque entonces sí convendría pintar nuestra raya y separarnos, ¿no? Pero si no hace declaraciones sectarias, autoritarias, esencialistas y claramente mamonas, ¿no? Entonces podemos seguir porque es un espacio padre. Porque lo que no dijiste, Lourdes, y para las demás es importante, y sobre todo las que van a participar, aunque algunas de ellas ya lo saben, lo que nos gusta es hablar con el público, porque el público que va es un público de mujeres jóvenes o de toda esa zona del centro, porque el museo está en el centro de la ciudad, y tienen preguntas realmente que les preocupan intensamente, es decir, el intercambio de preguntas y respuestas es intenso, ahí lo que se juegan es un juego de intensidades, digamos. Entonces uno se siente muy obligada a contestar bien, y sobre todo a tomar en cuenta esas preguntas para rehacer nuevos encuentros después. Y eso nos ha enriquecido muchísimo, o sea, todo el trabajo del museo nos ha enriquecido gracias a las preguntas del público. Entonces siempre conviene dejar un momento al final o un tiempo considerable para que vayan llegando preguntas de la gente que está conectada, de la gente que está ahí, y que ustedes ahí puedan contestarlas, ¿no? Recuerden que eso es muy importante para todas nosotras. ¿Verdad que sí, Lourdes? Sí. Era Sí, importante. hay muchas preguntas en línea, sobre todo, y las van pasando para que las podamos leer ahí. Y bueno, este taller, taller mensual, ya lleva, creo que cumplimos 9 años este año. Entonces, bueno, pues es un espacio que nos hemos ganado también con esfuerzo, ¿no? Sí. Y gracias a ti, Lourdes. No, gracias a todo el grupo. Es un espacio que tú has ganado, has conservado, nos has invitado muy generosamente y se han armado cosas lindas desde el seminario del que tú obviamente eres una parte importante. Entonces, súper bien, me alegro. Y podemos cerrar la sesión. Todo lo que se dijo hemos tomado nota. Creo que en otro momento Erika y yo nos vamos a sentar rapidito para ver de qué manera invitamos gente, considerando que podemos hacerlo o en la facultad o en línea o de ambas maneras. Podemos invitar alguna vez de manera presencial a alguien en el museo, en la facultad, y alguien en línea. Entonces tenemos las dos opciones. Alguien, aunque no esté por aquí cercana, la invitamos en línea, pero alguien cercana y más o menos de la zona de la universidad la podemos invitar para tener otro público. En principio, el público de nuestros propios estudiantes de la facultad. Y por nuestros propios estudiantes estoy incluyendo no solo las que damos clase en la facultad, sino las que dan clase en la facultad y en la universidad de las clases de género. Lourdes misma, Natalia Talavera, que también da clase de género en la universidad, y sería interesante que ustedes invitaran a sus alumnos y alumnas de esas clases, ¿no? Por eso también pensar esta cosa doble, que sea en la facultad y que además sea en línea, ¿no? Circe también es profesora de la claro, asignatura de género. Perdón, sí, se me escapaba Circe. Ok, pues me dio gusto verlas. Creo que dijimos cosas, podemos decir más. Yo sigo insistiendo que yo tomo la palabra porque yo le tengo horror al vacío y al silencio. Entonces hablo, pero se trata de que todas ustedes puedan tomar la palabra. No crean que es que me encanta hablar, sino porque de verdad me siento aterrada cuando alguien no habla en línea. Ya cuando estás mirando a la gente y todo, las cosas son distintas. Pero que en línea nadie hable, entonces hablo y bueno, a veces me paso del tiempo y quito el tiempo a las demás, pero por favor es un espacio de intercambio. Entonces les vuelvo a recordar, compartan sus textos, por favor.
no solo los de gente reconocida que nos quieren dar a conocer a las demás, sino los que ustedes están escribiendo para que en base a eso podamos elaborar todo un discurso nuestro, ¿no? Colectivo, pero también individual. Listo, pues me dio mucho gusto. La saludo. Que te mejores, Erika. Que estén todas bien. Gracias, abrazo, Ana María, que que estés- estén bien. que estén Bienvenida a bien, chao, chao. Capilla. Adiós, queriditas. Gracias, tengo- Alejandro. ¿De qué? Hasta luego. Oh, al ratito queda ya en Classroom la grabación. Listo, pues, muchas gracias.